Muy Muy bien. bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer. A ver, allow recording. Sí, ok. Daros la bienvenida a este congreso de astrología, maternidad, paternidad y educación. Y tengo el placer de recibir a Martín Ochoa. Muchas gracias por participar, por decir que sí y por hablar de un tema tan interesante como es la gestación y el nacimiento y cómo esto nos condiciona en nuestra vida. Y para introducir un poco la idea, hay una imagen que me gusta mucho de un libro de Joseph Campbell, Las mil caras del héroe, que él habla de que el héroe, antes de salir al mundo a conquistar, digamos, ir a su aventura y a descubrirse a sí mismo, primero tiene el gran anhelo de saber cuáles son los detalles de su nacimiento, para así poder saber cuál es el propósito de su vida. Y justamente ese es el tema que aquí nos convoca hoy y con el que vamos a charlar con Martín. Así que Martín, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por permitir este espacio y le agradezco mucho la invitación, Sofía, y bueno, aquí estamos para compartir ese tema tan interesante que es el hecho de nacer, cómo fue nuestra gestación, cómo fue nuestro canal de parto, qué pasa posterior al nacimiento y cómo se va a ver reflejado en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla dinámica, corta y que sea útil y Ujú, beneficiosa, sobre todo estimulante para ujú. todos. Voy a compartir una pantalla para que podamos entender de alguna manera con unas imágenes cómo es que se da el tema del nacimiento, cómo nos influye. A ver, vamos un momento acá. Aquí estamos. ¿Cómo vemos las improntas del nacimiento en la carta natal? ¿Qué implica nacer? ¿Qué implica? Imaginémonos que nacer, el canal de parto es como despertar, es muy similar. Y depende cómo nos despertemos por la mañana, la forma en que nos despertamos, las circunstancias que nos rodean, pues nos marcan el día. Si el despertar es un despertador ruidoso, creo que esa experiencia la hemos podido tener ya, hemos vivido algunos en esta vida, no es nada agradable. Si el despertar es un despertar tranquilo, suave, armónico, si el despertar es un despertar con cansancio, con fatiga, como si no se hubiese dormido, pues nos afecta no solamente la energía biológica, sino que además el estado de ánimo y la forma en que encaramos el nuevo día. Ese símil nos puede ayudar a entender cómo vivimos las improntas, las huellas, las circunstancias que vivimos al nacer, pero antes de nacer también el útero, la preparación de ese nacimiento, van a influir de una manera muy profunda en nuestro psiquismo, de una manera mucho más profunda de lo que se cree. De hecho, los trabajos de Stanislas Grof y de otros autores han profundizado en ese territorio no explorado por la psicología convencional. Incluso Jung no lo exploró porque consideró que no era válido ir a mirar algo que no se tenía conocimiento, pero luego otros investigadores, porque Grof no ha sido el único, hay varios que han ido mucho más al fondo, nos han llevado a replantear que sí hay una importancia. Para mí, lo que es la gestación es como las bases de un edificio, el soporte de un edificio. Nadie lo ve, pero lo soporta. Mm. Todo lo que pasa después en la construcción del edificio, si se agrieta, si se hunde, tiene que ver con lo que está en las bases. Entonces, vamos a mirar en ese sentido qué pasa. ¿Qué hacen las improntas del nacimiento? Generan una huella, una herida, generan un sistema de creencias muy profundos, sobre todo un sistema de creencias que normalmente no vemos, muy inconscientes, eh, que no nos damos cuenta, que están ahí.
y se nos vuelve un sello. Genera una serie de memorias mucho más dramáticas que vamos a ver en cómo se manifiestan porque tenemos un reto con estas creencias, con esta herida, con estas memorias, es que no las recordamos, pero mm, saltan. Como por eso lo comparo con las bases de una casa, de un edificio. Nadie las ve, pero lo soporta. No sabemos qué pasa allá abajo, pero tiene que ver con lo que pasa aquí arriba. Y también, en ese sentido, eh, es un estímulo espiritual. Y sobre todo vamos a ver en esta parte cómo sí nos, nos tiene mucho que ver lo que pasa para que se convierta en un material, porque si esto nos ocurrió durante la gestación, si esto nos ocurrió, lo que pasó durante el canal de parto, que todos decimos, no, el parto fue rápido, fue difícil, pero no sabemos qué es eso. Me pregunto que cómo será de dramático que se nos olvida, lo archivamos. claro, Claro, imaginémonos atravesar un canal estrecho, un canal, tenemos que conquistar el canal de parto y nuestra madre, por más que puje, a veces no puede más y quedamos allá atascados o sentimos la angustia de salir. Eso que tiene que ver con nuestras angustias frente a los cambios. Entonces esa huella también puede ser considerada un estímulo muy profundo a nivel psicológico y espiritual, como una tarea de vida después se convierte, porque si es una molestia, una herida, pues genera un estímulo de trabajo sobre sí mismo y transformación. ¿Cómo ubicamos las circunstancias de nacimiento en la carta? Voy a tratar de ser muy práctico mm, y luego veremos algunos casos para que podamos poderlos entender. Hay varios métodos. El primero, que es el más evidente, la primera forma es mirando los planetas y los signos que están colocados sobre el eje ascendente-descendente, es decir, parte de la casa 12, que la casa 12 tiene que ver con la gestación. El ascendente es el nacimiento, porque de hecho cuando el ascendente, que es lo que está ascendiendo, saliendo por el oriente, hay una parte que está oculta, como nuestro cuerpo en el vientre materno, y otra parte que está saliendo, eso lo veremos en una imagen ahora, mm, está afuera del cuerpo. Así ocurre con el signo ascendente, descendente y los planetas que estén alrededor, pero en su complemento en el occidente, en el descendente. Todos los planetas o los signos, aunque no tengamos planetas que están en el eje ascendente y descendente, casa 12, casa 1, ascendente, casa 6, casa 7, descendente, marcan la impronta de cómo yo, casa 1, casa 12, aparezco en el mundo, casa 6, casa 7 me reciben. mm, De hecho, he estado en el trabajo de parto y en el momento del nacimiento, en la sala de parto, en el nacimiento de mis hijos, y sé lo que se juega la vida y la muerte. Uno de mis hijos nació con el cordón umbilical enredado al cuello, tres mm, circulares en el cuello, sin oxígeno y todo lo que tenían listo y disponible incluso para una cesárea, pero logró nacer sin necesidad de la cesárea, pero es dramático. O sea, se juega la casa 6 mm, que tiene que ver con la salud, la vida, la muerte, la actitud de las personas. Esto es muy importante, la actitud de las personas que lo están recibiendo. ¿Cómo es el entorno, el ambiente? Si están en un momento de alegría, es bueno, por ejemplo, colocar música que reciba al bebé, pero que la madre también tenga estímulos durante la gestación, porque todo lo que recibe la madre desde la casa 6, desde el tú, va a repercutir en la casa 12, y donde está el vientre materno mm, gestando un bebé y ese cuerpo se está formando y ese cerebro se está creando. Todo lo que la madre siente lo vive el bebé y no se trata de decir entonces que no puede tener emociones complejas, porque todas las tenemos. Es claro, que no se quede solamente viviendo estrés, angustia, ansiedad, agresividad. Entonces hay una responsabilidad de todo el entorno en el cual se dan las circunstancias de la gestación, mm, incluso hay una parte de la casa 12, técnicamente es desde el punto de reposo, que es la mitad de la casa 12, un poquitico más
allá de la mitad, del 60%, hasta el punto de reposo de la casa, aún especialmente esa es la zona más intensa que afecta. Un poco después del punto de reposo este es el tamaño de la casa, el 100%, el 60% sería por acá. Ahí empieza una zona álgida, crítica, hasta el siguiente punto de reposo de la casa 7. Esta zona que está señalada, donde están estos planetas, es la que más intensidad tiene la gestación. Sin embargo, la casa 12, por ejemplo, que está entre el comienzo, la cúspide y el punto de reposo, que es esta zona, corresponde no solamente a los meses de la gestación, los primeros meses, sino antes de la gestación, tiempo antes. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasaba si hubo abortos? ¿Qué pasó con los padres durante ese proceso? ¿Qué pasaba con, por ejemplo, hay planetas en casa 12 que hablan de los estados de ánimo a partir de circunstancias? Plutón en 12 y la madre tuvo la muerte de un familiar o amenazas de aborto. ¿Cómo queda eso grabado en la biología de ese vientre, de ese niño, de esa niña que está ahí en gestación, de ese bebé, y en su cerebro? El cortisol, todo ese tipo de sustancias, cómo afectan las sustancias del estrés en la formación. Pensemos un poco en eso Ujú. para ser un poco más conscientes de lo que implica traer un hijo al mundo, de lo que implica ese proceso para la madre, para el padre, para el entorno, porque aquí está la casa 6-7. Martín se, separó. Martín, te quedaste congelado. A ver, sí, no sé si soy yo. Un momentito. Vamos a ver. Continuamos. Y ya continuamos. Ya Entonces, el está. modo en que nacimos, fuimos recibidos, fuimos engendrados, esas impresiones mentales, emocionales, físicas, ambientales, espirituales, están condensando esta biología, este psiquismo, y genera una impronta que queda registrada en nuestro yo emocional para toda la vida. Ujú. ¿Eso qué significa? Que lo vamos, que muchos procesos, la forma en que vamos a actuar frente a un estímulo, se nos puede salir la misma angustia del canal de parto, Claro, es el la mismo forma de miedo, nacer. el Ujú, miedo a los cambios. El primer gran cambio y la primera gran muerte fue salir del útero, pues todo cambio nos pone en el mismo estado como una memoria emocional registrada, que es lo primero que tenemos a mano para acceder al mundo. Por ujú. eso todo cambio nos pone ansiosos, Claro, de hecho se angustiados. llama el trauma del nacimiento. Es el trauma del Así se llama. nacimiento. Ujú. Y de Pues hecho hay, perdona, perdona. dime, dime, dime. Hay dos obstetras franceses, uno se llama Frédéric Levoyer y otro Michel Audin, que los dos en los años 70, 60, 70 y 80, ellos han escrito libros y se han dedicado a, bueno, pues, a divulgar, a difundir la importancia del nacimiento. De hecho, uno escribió el libro que es Por un nacimiento sin violencia. Y él hablaba, y Michel Audin hablaba de, para cambiar el mundo, él decía, es preciso cambiar la forma de nacer, cambiar el entorno del nacimiento, ver a la mamá, a la familia, al papá, a la mamá y al bebé, acogerles con más suavidad, ¿no? Y él decía una frase que me gusta mucho. Decía, si quieres saber más sobre el nacimiento, ¿no? Para las mamás, las familias prepararse, contempla la luna y evita leer libros muy técnicos de parto.
¿no? Que era un poco, que me pareció muy bonito, muy bonita esta imagen, ¿no? De conectar con esa parte más íntima, es como darle ese lugar, ¿no? Y de hecho uno de ellos, después de más de 10.000 partos, dejó, digamos, la profesión y bueno, se convirtió en fotógrafo y en artista, se dedicó a la escritura, al arte y a la fotografía, ¿no? Ya como otra fase. Pero es decir, que aquí en Europa ellos dos son como unos referentes en el cambio digamos, de paradigma en recibir al bebé y a la mamá. Y él, Frédéric Loboyer, tenía a Quirón en el grado 29 de Piscis. Me pareció Claro. muy... Sí, el final del zodiaco y el comienzo del zodiaco, el final del vientre materno y el comienzo de la vida, ¿no? Ujú, Muy interesante. ujú. Pues este es un tema que requiere que tengamos mucha conciencia. Perdóname, ¿tú me estás viendo la pantalla? Estoy viendo la pantalla, sí. Vale. ¿Estás viendo la diapositiva también? Sí, sí. Sí. ¿Cómo va a influir esa información del canal de parto? ¿De qué manera va a influir? ¿Cómo nos marca? ¿En qué es la primera imagen interna y externa ante cualquier situación que necesite enfrentar? Pero también la actitud de las circunstancias que rodean la gestación, el canal de parto, el nacimiento, la actitud del médico, la disposición del entorno va a influir en que yo interprete si tengo un mundo con confianza, soy bienvenido o estoy siendo rechazado. Y esto no es solamente llevado al instante del nacimiento, sino en general a la forma en que se dio toda la gestación. Eso es algo que también es conveniente que tengamos en cuenta. Entonces, para la comprensión de los problemas del yo, sobre todo de la parte inconsciente, cómo se refleja en el consciente, el revivir, no solamente analizar, el entender, analizar es importante porque uno se da cuenta, pero esto queda grabado en la memoria del cerebro reptil y se va a revivir muchas veces esas circunstancias en que se produjo. Entonces aquí es clave el trabajo con la psicoterapia profunda. No, no es suficiente verbalizarlo, es Ujú, necesario vivir procesos vivenciales donde podamos vivir, revivir de alguna manera estas impresiones, estas sensaciones, porque a veces se va con la idea de que voy a recordar cómo fue el parto, las imágenes, eso puede no ocurrir, hay que estar abierto a eso. Lo que sí ocurre es que siento angustia, ansiedad, sudo, se me aprieta el pecho, mentalmente no sé qué va a pasar y afuera la gente me puede estar diciendo, pero ¿por qué te pasa? No pasa nada. Sí, afuera, pero adentro, como en el canal de parto, adentro del vientre materno no sabemos cómo está viviendo el bebé esas impresiones, cómo lo están codificando en su primera salida al mundo. Mira lo importante de eso, su primera salida al mundo, su primer encuentro con el mundo. No ha visto la luz, sale de un ambiente acuoso, caliente, solo, oscuro, y en instantes está afuera, frío, seco, con luz, además tiene que respirar y se respirar. corta. Todos tenemos el ombligo que es el registro de la cicatriz de la herida del nacimiento, de la primera gran separación. Y por eso cuando tenemos que tomar una decisión, por mínima que parezca, nos entra cierta inseguridad, cierta confusión, no para sentirse mal, se puede observar, porque estamos volviendo a definir esos momentos de, como ven en la fotografía, hay un momento tenso cuando tenemos que tomar una decisión, vuelve a salir esa impronta. En algunas personas esa impronta es mucho más compleja que lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, nos vamos a tener que currar, como dicen en España, este tema bastante a fondo. ¿Qué Ujú, ocurre cuando el bebé nace?
o viene del vientre. Aquí tenemos, por ejemplo, parte de la casa 12 es lo que está dentro del vientre materno, es lo que está pasando dentro de nosotros y asomamos la cabeza y aquí estamos saliendo al ascendente, saliendo al mundo. La primera imagen, ay, asomó la cabeza, pero el resto del cuerpo está por dentro. Pues también ocurre en el otro sentido. Yo estoy frente a alguien queriendo manifestar algo, estoy diciendo unas palabras, estoy callado, pero por dentro estoy en una ebullición sin saber qué me espera. ¿Será que digo que sí? ¿Será que digo que no? ¿Será que me atrevo? ¿No me atrevo? Ahí estamos viviendo la impronta del canal de parto. Y estamos viviendo cómo me recibirán, qué me dirán allá al frente de la casa 6-7. Entonces, esa energía cardinal, que es el impulso de la vida, en la astrología se llama energía cardinal o energía del poder de manifestar el impulso del liderazgo, nos saca afuera, nos pone a vivir cómo vamos a encarar la situación. Entonces, aquí lo que ya les había mencionado, todos los planetas que están en el punto de reposo, desde la mitad, un poco la mitad de la casa 12 hacia el ascendente especialmente, pero en general todos los que estén acá y todos los que están en la casa 6 en el punto de reposo, indican las circunstancias en la gestación y la existencia de una impronta prenatal, previa al nacimiento, toda la gestación. Y eso es todo lo que uno es previo a, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Todo eso que estamos detrás de esa pensadera, sintiendo, procesando, está recuperando o reflejando cómo vivimos la gestación de una idea, de un cambio. ¿Ves? ¿Y dónde se puede manifestar toda esa tensión y estrés y angustia? En la casa 6, la salud, el estrés que nos ocasiona el trabajo. La casa 6 no es solo el trabajo, es las rutinas cotidianas, nuestra relación con nuestro cuerpo. Muchos estados de ansiedad los procesamos comiendo, otros los vivimos no comiendo, otros lo vivimos hiperactuando, hiperfuncionando, pues está reflejando, es un reflejo externo y por eso la importancia de poder procesar esa información. Vamos a seguir entonces. Igual, los planetas que se encuentran en el ascendente acá, sobre el ascendente o un poco después, o al frente, en la casa 6-7, danos información sobre las circunstancias del nacimiento y posterior al nacimiento. Si el niño lo nace y la madre se queda hospitalizada o el niño es llevado a una incubadora, pues ahí existe una primera gran separación porque el natural, el niño sale del vientre materno y va al seno materno. Y cuando el niño es arrancado, porque hay que salvarle la vida y hay que llevarlo a una incubadora, que es un aparato frío, no humano, ¿nos podemos imaginar cómo vive el bebé eso? Fuera de que hay un gran cambio, encontrarse con el mundo es una incertidumbre, encontrarse con la casa 6-7 es una incertidumbre, es estar metido en una incubadora para salvarle la vida, o muere la madre, o afuera los padres están en conflictos de separaciones. Pues, a ver, no vamos a volvernos víctima de esto, por eso hablo de que es un impulso espiritual, pero la idea de este tema es que tratemos de mirar cuáles son las creencias que quedaron allá escondidas sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre lo que me espera, sobre el porvenir. Eso está ahí. Claro. Yo solamente voy a señalar algunas cosas para que todos profundicemos. Este es un nacimiento, un ejemplo. Voy a pasar directamente a la práctica. Voy a comentar algo. Es una mujer alemana, nacida hace bastantes años, y observemos que ella tiene a Plutón, Urano, la Luna, sobre el ascendente. Entonces, imaginémonos cómo puede ser un nacimiento, un canal de parto con Plutón, Urano, Luna sobre el ascendente. Estos son casos reales, no son temas que me esté inventando. De hecho, voy a ubicar a ver si tengo aquí a mano el testimonio de la persona
porque nos puede narrar brevemente, no se los quiero comentar, si encuentro aquí el testimonio a mano y lo podemos comentar. Dame un momento, lo ubico aquí. Claro, realmente cuando esa memoria que queda en nosotros, lo que queda, que además es totalmente inconsciente, cómo vivimos los cambios, qué miedo de nacer o de hacer algo nuevo, de hacer algo que suponga un cambio o un nuevo nacimiento, si estamos resonando con estas memorias. Claro. Mira, ya encontré aquí esta impronta. Voy a poner aquí el móvil cerca al micrófono para que se escuche. Tú me dices si se escucha bien o no. ¿Vale? En Alemania, y en este tiempo ¿Se escucha bien? Acércalo, si lo puedes acercar un poco más Está, está totalmente cerca al... al A ver, tope. Vale, vamos a ver. en Königstein, el hospital estaba encendido en un fuego y habían 3 mujeres en el sala de parto juntos. Y yo nací con esto mi mamá quedó con la mitad de la placenta dentro de ella por años, porque con todo el estrés y después mi mamá no estaba casada y las monjas no dejaron gente visitar a mi mamá, solo una amiga consiguió entrar y ella tenía un gran rechazo de tener una hija en este momento porque no estaba casada y, y después yo sentí siempre en mi vida que estoy como una falta de que ella decidió quedar más al lado de mi papá, que volvió para casarse con ella y yo quedé siempre al segundo lado. Tiago está viendo que estoy llorando, él cumplió ahora 60 y solo dejando a mis hijos de irme a Miami, a Florida, me causa un estrés interno como si estoy sola con esas emociones. ahí tenemos un ejemplo por encima. Esto es solamente, yo tengo el permiso de estas personas. Tenemos un ejemplo de cómo ella vive los cambios. Ella es una mujer ya de 60 años, sus hijos son grandes, se cambia de estado. Cambiarse en Estados Unidos de estado es cambiar de continente prácticamente, de Sí, país. Y aunque está en unas buenas condiciones con su esposo, para ella es terrible. Es otra ruptura, otro cordón umbilical que rompe y todos los cambios la ponen así. La presencia de la luna en la casa 12 nos habla de cómo sintió ella su rol. La luna son las impresiones emocionales en relación con la madre, especialmente en contacto con Urano, es desarraigo. En la 12 abandonada, porque la madre nace en un pueblo muy religioso y al no estar casada no era bien vista porque era un embarazo de una pareja que no, pues de muy joven, entonces era rechazada, pero ella se sintió a lo largo de la vida rechazada por la madre. Y la pregunta es, ¿por qué termina viviendo fuera de Alemania, fuera de la madre patria, claro, buscando un hogar en otro lugar? Ella es casada con un colombiano, mira eso, tan particular que buscando su familia y claro, cuando sus hijos, que están bien establecidos, tiene 3 hijos grandes, bien establecidos, bien organizados, para ella es otra pérdida. Esta es una impronta y por eso hablaba de que es un estímulo evolutivo. Ella hoy ha trabajado muy profundamente con terapias muy de fondo con este tema y la ha llevado a un proceso de sanación. Ha hecho un lupus muy fuerte que y un vitiligo que le está obligando a trabajarse a sí misma. Por eso hablábamos de que estas energías o esta composición se reflejan en la casa 6 en la salud. mm, Vamos a colocar otro ejemplo. Sobre todo quiero que lo hagan pragmáticamente. Aquí está. Las personas cuando tienen a Plutón
o Escorpio, en el ascendente o descendente, especialmente cuando hay planetas. Hay otras claves, pero no las voy a mencionar acá porque esta es la más nítida, pero hay otras formas de métodos también que podemos detectar con la gestación. Mira, experimentan que es como un poder entre la vida y la muerte, el nacimiento. Allá están en llamas. Pero además las monjas tienen el poder de decir aquí no entra nadie porque no estás casada. Claro. Entonces, así viven las situaciones, con un estrés altísimo, con un miedo al rechazo, pero también con una necesidad de imponerse. Se defienden con todo ante los intrusos o ante cualquier situación amenazante. Así no los estén amenazando, pero así lo viven psíquicamente. Recordemos que una parte del canal de parto está adentro. Entonces, Ujú. como yo lo vivo adentro, afuera nadie me lo está viendo. En este caso, cuando vemos a las personas con estas situaciones, con estos planetas sobre el ascendente, hay que darles tiempo. En vez de acercarse, ven, puede producir es el efecto contrario, explotan, se bloquean más. Entonces hay que decirles tranquilas y yo me retiro un poco o estoy aquí hasta que pase. Aquí la psicoterapia profunda, las técnicas como somatic o como eh, respiración holotrópica y hay otras, Ujú. ayudan a liberar esa información que está congelada en la red etérica, en la parte emocional, pero también en la energía biológica en nuestro cuerpo, para pasar ese miedo intenso, ese pánico. Ujú. Entonces, lo que es todo el tratamiento de trauma sobre el nacimiento nos va a ayudar mucho. Bueno, vamos a ver, dame un momento. Bueno, con Urano es igual, es un gran desarraigo, que ella lo narra, pero también puede generar en la persona imprevistos, como en el caso de ella, se prendió el hospital y ella es alguien que incluso a veces actúa de manera imprevista ante los demás y la gente queda descolocada y dice, pero ¿por qué actúas así? Ella misma no lo sabe. Dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Ves? Voy a seguir adelante. Ujú. Con la luna cerca al ascendente, la persona se chupa todo y lo vuelve personal, lo vuelve muy, muy propio. O sobre el descendente, capta todas las descendentes de la casa 7 todas las impresiones y el humor del entorno y lo vive como me miraron mal, me miraron feo y puede ser o no ser, pero eso le genera un estrés emocional muy alto, una predisposición a los picos emocionales muy fuertes. Y por otro lado, se deja arrastrar porque está buscando aprobación, que lo que se tuvo fue desaprobación. Vamos a colocar, este es el caso de una persona que conozco bastante, es un gran amigo. Vamos a escuchar su caso. Espero que se oiga lo mejor posible para que podamos entender. Observemos quiénes están. Mercurio, comunicación, creencias, Plutón, poder. Está el Sol en casa 12. ¿Cómo se puede vivir la conciencia del yo metido allá en la casa 12 y la luna en la casa 6? Escuchemos acá. Mi madre, antes de que me gestara, tuvo un aborto. En mi pueblo decían de que ella, al tener los 26 años, tenía mucha edad para quedar embarazada y que todos los abortos o todas las gestaciones siguientes serían abortos. Pues los 9 meses ella estuvo pensando día tras día de que en ese día me iba a perder o me iba a abortar. Cuando nací, ella dio a luz parada, abrazado de mi padre, y cuando nací, ese me escapé o la partera se me resbaló de las manos y caí de cabeza al piso. A los 26 años aproximadamente, tenía cinturón negro en karate, estuve dirigiendo un grupo para enseñarlos. Y dentro del proceso de enseñanza,
pues me tocó enseñarles bloqueos y ataque. Y la persona que le tocaba atacarme, en el momento que dio el golpe y yo bloqueé, ya tenía calculado para marcar el golpe. Marcar significa no llegar a tocar a la persona, quedarse más o menos a 1 centímetro de la persona, el golpe con toda la potencia del caso. Pero él, por alguna razón, se resbaló. Y con el puño, pues toqué el hígado, y le destrocé el hígado, literalmente, porque se fue de emergencia al hospital y, y dejó de practicar artes marciales. Es algo que me dejó marcado y por mucho tiempo. Y dejé de enseñar así, digamos, en una forma tan real y, 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 y cambió mi forma de enseñar. Ahí está la impronta, ¿no? Y observe algo. Esto se llama el síndrome de aniversario. Es que van a haber ciertas edades cuando resuena esta información o ciertos tránsitos en nuestra carta natal sobre esos planetas. Pueden ser tránsitos de los planetas lentos, Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, que van a reproducir durante una temporada más o menos larga esta información, o movimientos rápidos de la Luna, del Sol, de Mercurio, Venus, Marte, que también los van a sacar momentáneamente. Si escuchamos la grabación, y ahí queda para el programa, a los 26 años la madre lo tuvo en una comunidad indígena, ella era indígena, y la creencia era que como había tenido varios abortos, ese bebé, ahí está el sol en la 12, se apropia de la creencia que iba a morir. Claro. El Plutón, Mercurio, Urano, él no lo menciona ahí, pero él era muy grande, es un hombre muy grande, muy fuerte, y cuando nace es un bebé muy grande, desgarra a la madre, no le da tiempo de llegar es con partera, no le da tiempo de llegar al sitio donde va a tener, y los indígenas en esa zona de la selva peruana eh, tenían la costumbre en esa comunidad de que las mujeres daban a luz sentadas, no acostados como lo hacemos aquí en nuestros hospitales, pero no alcanzó a llegar y ella se abraza al padre y nace, pero el niño se cae y se resbala contra el mundo a los 26 años de la madre. Aquí está el punto de la edad, que es una técnica del método Huber de las más valiosas que haya encontrado para ver este tipo de resonancias en la vida y para otros temas. El momento del nacimiento, el punto de la edad estaría acá, 0 años, 6 años, casa 1, casa es 12 años acá, casa 3, 18, aquí casa, empezando la casa, entrando a la casa quinta 24, dice, a mis 26 años ocurrió el mismo fenómeno, pero él es el encargado de ejercer el tema de la muerte. El compañero con el que está practicando, haciendo una demostración para sus alumnos, se resbala, como se resbaló él al nacer, Ujú. rompe las costillas y penetra hasta el hígado y le destroza el hígado. Miren la resonancia de la edad de la madre con él. Esto es muy interesante y Sí, la pregunta es, ¿y para qué ocurre esto? claro. ¿Para qué esa creencia de muerte? Yo tengo una suposición, pienso, que en el canal de parto y en la gestación reproducimos sintéticamente lo que hemos vivido en otras vidas y que es significativo para esta vida y que luego nos vamos a enfrentar. Este hombre le termina dejando el karate, se dedica a la yoga Ah, y durante muchos años ese evento lo marca. Él era marca. el campeón nacional universitario, era imbatible en combate y era uno de los postulados al campeonato mundial para quedarse con el título mundial en combate, porque era imbatible. Ese miedo a la muerte en el ascendente lo empodera como el cinturón negro, era imbatible. No había cinturón negro que le ganara. Y en un simple entrenamiento, en una simulación,
esa impronta sale a la luz para revelar conciencia. Él deja el karate y hoy actualmente es un hombre ya muy mayor, de más de 70 años, está dedicado a, a guiar espiritualmente a las personas en sus nacimientos, en sus catarsis, en sus muertes internas. Entonces, aquí es donde esa impronta, recuerdan que les mostraba que esa creencia, ese sello, esa herida, se convierte en el tiempo, si lo asumimos, Ujú. en un don espiritual, en una capacidad real del yo, es lo que yo puedo ofrecer al mundo. Cuando se habla tanto de la misión de vida, pues es mi vida y lo que me ha pasado, cómo lo ofrezco como un fruto maduro a otros. No hay que hacer nada del otro mundo ni dejar huella, como se dice. La huella ya la dejamos con nuestros actos, emociones, pensamientos, pero lo que importa es que eso que recibimos se transforma y se convierte en luz. Este es ese ejemplo. Voy a poner otro. Aquí está. ¿Cómo afecta, por ejemplo, en el caso de él en la casa uno y sobre el ascendente es él? De hecho, la gente a veces le dice, es que eres muy positivo y eres un hombre muy amoroso, pero la entrada de Plutón en el ascendente hace que el entorno lo sienta muy duro, muy fuerte, porque así fue su salida al mundo, Claro, amenazante. amenazante. El rey del cinturón negro, ¿no? Era Claro, claro, el rey de los cinturones negros. un Leo ahí. Imagínate, ahí está. Y luego hoy es eh, un gran chamán, un gran nacedor de personas. Mm, esto es el efecto, ¿no? Entre la casa 12, que está el yo dentro, y la casa uno, el yo que se muestra al mundo, la casa 6, el encuentro conectado a través del servicio, como en el caso de él, una demostración. Yo entrené artes marciales y él se refiere a una técnica donde uno hace el ejercicio de verdad, verdad, pero llega a esta distancia. No toca, produce esto. Esto se llama foco en Karate Do. Entonces la persona llega a esto, pero no se toca. Pero si el otro se resbala, con esa potencia, Ok. le enterró el puño y las costillas en el hígado. De hecho, la persona casi muere. Y eso para él fue, ¿qué pasó? De ahí terminó en una comunidad espiritual, procesando lo que pasó, trabajando en yoga, en meditación. Le dio un giro completo a su vida. Ujú. La casa 12, cuando los planetas están ahí, es un espacio de soledad, de interioridad, que nos permite reflexionar, ahondar en nosotros, encontrar qué pasa dentro de nosotros, quiénes somos, no esta imagen aquí, que es la casa 1, no Martín, sino quién es el que está por dentro de Martín que no conozco. Por eso lo más indicado ahí es la psicoterapia profunda que se va a ver reflejada en la casa 6, en mi cuerpo, en mis somatizaciones, en cómo me alimento. Muchas ansiedades con el alimento tienen que ver con esta gestación y la angustia del nacimiento. ¿Ves? Ujú. La anorexia, la bulimia, no quiere decir que sean las únicas causas, no pretendo para nada en eso, solamente es una indicación. Y la casa 12 y 6 habla del eje de la existencia, cómo nos conectamos profundamente. Si miramos acá, por eso el sol en 12, él se va a un ashram después de este evento. Nadie, él no sabía astrología ni nada, sino siente al natural el sol, el yo soy, dice, tengo que aislarme, tengo que ir otra vez al útero, a ver qué fue lo que pasó, Lo que qué pasó. hago, Claro. qué es esto adentro, ¿ves? Claro, es como el viaje del héroe, ¿no? Con ese trauma del nacimiento, saber cuáles son las circunstancias o revivirlas, en este caso con 26, te lleva a salir a expresar tu sol, te lleva a otro nivel de conciencia de ti mismo, ¿no? Sí. Mm. Y mira aquí en los planetas en 6 o el reflejo, mira, aunque no haya planeta, las circunstancias del nacimiento están en 12, 6, casa 1, 7. En las 6 estamos cuando hay planetas acá, la Luna, Mercurio, Neptuno, esa estrés del nacimiento, el canal de parto, de la gestación o de lo posterior a la gestación, estamos es demasiado abiertos a la forma en que los demás se comportan, nos miran, no nos miran, me afecta, no me afecta. Si eso es un Plutón acá, la cara en que me miró el otro, y si el otro dice, yo no estoy mirando feo, dice, pues yo lo sentí,
me sentí amenazado. Ya no es Plutón en la 1, yo soy la amenaza, o Marte, sino la amenaza viene de allá para acá, pero está en mi psiquismo. Esas son las amenazas de aborto que a veces la madre no vio, pero el bebé interpretó, las amenazas ante la vida, los temas económicos, cómo nos afectan y se van a ver replicados, pero precisamente esa réplica es como una campana que te dice, oye, presta atención. ¿Ves? Y lo vamos a ver reflejado en los temas de trabajo, de salud, de servicio a los demás. En la casa uno es como yo me quiero presentar, este soy yo ante el mundo, Plutón poderoso, cinturón negro, o cualquier planeta ahí, este soy yo. Y ponemos demasiado énfasis en ese yo. Mercurio, Plutón, en el caso de nuestro amigo, yo enseño, nadie sabe más que yo, Claro. ¿ves? Porque me tengo que defender de la impronta de la muerte, que ese bebé va a nacer muerto, o se va a morir, o en el momento del parto va a morir y me vuelvo el cinturón negro. Mira eso. Ujú. Por eso cada uno coja su historia y pregúntese qué hay ahí. Nos va a ayudar mucho. Y en la casa 7, pues entramos en contacto con el otro o la forma en que el otro se nos acerca, pues nos impacta. Y si nos adaptamos mucho a los otros, pues terminamos siendo como un bebé. Esa es la queja que a veces en pareja decimos, me volví lo que tú quieras. Mm. Tratas como un papá o una mamá, ¿sí ves? O te volviste como mi hijo o mi hija. Es importante que miremos esto, no solamente en pareja, sino en relaciones más cercanas. Aquí tenemos una clave y es, a estos planetas es una clasificación. Yo no soy tan amigo de las clasificaciones así tan estrechas, pero nos puede ayudar. En general, los planetas más fuertes, Plutón, Urano, Sol, Saturno y Marte, producen esta información de agresión, ataque, bloqueo. Tengo que defenderme, tengo que estar aquí, imponerme. Tengo que, como la amiga alemana, ¿no? Dice, uy, perdí a mis hijos, perdí mi vientre, estoy en un incendio, Claro, hay una estoy cuestión de vida o muerte, ¿no? de vida o muerte, Es sí. inminente. Entonces, ante la vida y la muerte, ¿qué hacemos? Atacamos, ¿no? Desde esta óptica de estos planetas, es el ataque, soy el cinturón negro, estoy prevenido. Con Saturno me cierro. Un Saturno muy cerca al ascendente son partos muy lentos, a veces cesáreas o muy prolongados, y la persona se bloquea y no se abre después ante los demás tan fácilmente o no toma riesgos. ¿Por qué? Porque dice, me estoy defendiendo. Cuando son los planetas sensitivos, que son más sensibles, abiertos, la huida, la ausencia de límites y la pasividad, el ser permisivos, Neptuno, Luna, Júpiter, Mercurio, Venus, complacientes, pasan cosas y no pongo límites, o me ponen situaciones y yo cedo y me dejo arrastrar. Esta clave nos va a ayudar a entenderlo. ¿Ves? Muy Voy a buena poner, clave. Mm. yo sé que me estoy extendiendo y voy a tratar de sintetizar para no alargar. Yo feliz, Martín. No, Es con muy gusto. interesante. Mira, vamos a mirar es un tema que he trabajado bastante y he documentado y lo presenté en un congreso en España y estoy elaborando para hacer unos talleres y una profundización sobre este tema, porque para mí se convirtió en un tema de, si eso está en el vientre y en el nacimiento, pues es importante como una síntesis de procesar en esta vida para sacar adelante algo que nos llama poderosamente la atención de lo que vinimos a vivir como proceso de vida y de gestación de la semilla que somos para ofrecerle al mundo algo, no Mm. espectacular ni dejar huella, a través de lo que somos nosotros mismos. Es que no puede ser otra cosa que no seas tú. El olivo da olivas, el naranjo da naranja y el café pues produce frutos de café. Claro. Esa es la idea y no lo que la sociedad actual pretende, que te conviertas en otra cosa que no seas tú. Mira, vamos con esta. Aquí tenemos la impronta de Júpiter, Neptuno, planetas muy sensitivos, abiertos, y Mercurio, comunicación, Luna. Hay varios planetas sensitivos, Júpiter, Neptuno, Mercurio, Luna, muy abiertos, y el Sol. Escuchémoslo acá, por favor. Mira. Soy producto de un amor ilícito que nunca pudo ir más allá. Mi madre de 19 años se enamoró de un hombre cuarentón, casado, que la conquistó con su uniforme de piloto y la llevó a tenerme sin que él lo supiera.
El abuelo, un hombre conocido en altas esferas, catedrático universitario y hombre exitoso en los negocios, decidió luego que mi madre no deseaba tenerme, ser el padre abuelo, junto con mi madre abuela. Ellos dos decidieron traerme al mundo como su hija y el secreto quedó sellado para siempre hasta mis 60 años. Al morir mi abuelo de una mala praxis, no pudo develar el secreto, ya que había perdido la voz. Buenísimo. Y mi abuela, fiel y leal al secreto familiar, nunca lo pudo confesar ante mí. 60 años creí ser la hija pequeña de mis abuelos, sin sospechar que mi hermana mayor era en realidad mi madre. Mi abuela, sin poder descansar luego de su muerte, busca a mi amiga espiritual y canalizadora para revelarle la verdad. Ella misma le dijo no podía descansar hasta que no se revelara el secreto familiar. Este es un caso interesante. Es una mujer que es coach, eh, trabaja en organizaciones, haciendo trabajos de transformación y conciencia en organizaciones, en empresas multinacionales, tiene mucho éxito, pero ella empieza a notar algo en sus relaciones de pareja y en relaciones con otras personas, cómo se ilusionaba y la desengañaban. Pues es que ella fue fruto de un engaño. Su padre, que es un hombre casado de 40 años, piloto, aquí están los planetas sensitivos, Júpiter, Neptuno, Mercurio, la Luna, se deja llevar por el uniforme, una jovencita de 15 años, se deja llevar por el piloto, por el ideal del amor. Esos son los planetas sensitivos, se dejan arrastrar. Pero luego su abuelo, el abuelo de ella, que asume ser el padre, o sea, niegan que la hija mayor, porque es una sociedad conservadora, atávica, iba a ver mal, mandan a la hija a Nueva York, tiene el bebé por allá, regresa a Centroamérica, al país donde ella nace, y llega con la niña pequeña y es la hija de, pues de la familia. La señora, los abuelos se vuelven los supuestos padres. Ujú. Y la madre, que es su hermana mayor, es su hermana. O sea, hacen un engaño. Eso se refleja luego en sus relaciones de pareja y sociedades. Claro. Se ilusionaba con trabajos que no eran lo que ella se imaginó, la engañaban o se engañaba, y en pareja, pero empezó a darse cuenta que algo pasaba. Cuando muere la abuela, o sea, quien realmente es su abuela, que asumió el papel de ser la madre, la supuesta madre, unos años después, a través de una amiga de ella, una canalizadora, un día la amiga se le presenta y le dice, tengo que decirte algo, tu abuela se me presentó y ella, tu mamá se me presentó, pero ella no es tu mamá, es tu abuela, tu madre es tu hermana mayor. Y ella tenía algunas, a veces como algunos destellos así que le llegaban, Ujú. reúne a la familia y les dice, mira, tengo que celebrar algo con ustedes, los reúne a todos y de pronto se dirige a su hermana y le dice, mamá, gracias por darme la vida. Y la Buah, hermana mayor solo queda asombrada y decide pues reconocerlo delante de todos. Claro, eso se armó un rollo. ¿Y qué pasó? Otra vez la exclusión, la familia después no le hablaba por revelar el rollo, todos sabían menos ella. Porque, wow. entonces, mira, pero ella vivía fruto de un engaño, pero ese engaño fue descubrir lo que había pasado, pero también es la mujer que le ayuda a la gente a descubrir su identidad, a renacer, hacer una serie de procesos terapéuticos para desengañarse. Esta es la clave de toda esta impronta. Ujú. Del viaje del héroe de las mil caras, esa es la idea de que para qué ocurrió en los casos de los niños que dicen, bueno, yo no conocía a mi papá ni a mi mamá, me adoptaron. Pregúntate, bueno, ¿y para qué? Primero hacerse cargo de la herida, Claro. procesarla, porque no es el mundo, está en mí, la veo reflejada en el mundo, pero eso tiene un propósito y un sentido, un sentido. Es una transformación que permite liberar esa información.
Bueno, hay muchos Claro. más casos. Dime, dime, No, que dime. el trauma eh, al final tiene como una función. El trauma se transforma en un gran don eh, a entregar, ¿no? Porque fíjate luego todas estas personas, eh, pues cómo han podido resignificar este trauma y hacer y acompañar a otras personas a vivir, pues a transitar momentos difíciles Sí. sí, sí, entonces mm, Voy a leerte algo de Gabor Maté, uno de los grandes terapeutas precisamente sobre el trauma. Permíteme un momento que nos claro, va a ayudar mucho y quiero, pues tenemos más ejemplos, muchos más ejemplos. Pero mira lo siguiente, esto dice Graur, el trauma no es lo que nos ocurrió, sino lo que pasó dentro de nosotros como consecuencia de lo que nos pasó. Tus conflictos, todas las cosas difíciles, las situaciones problemáticas de tu vida, no son casualidad ni azar. En realidad son tuyas, son específicamente tuyas, diseñadas especialmente para ti por una parte de ti que te ama más que a cualquier otra cosa. La parte de ti que te ama más que a cualquier otra cosa ha creado obstáculos para conducirte a ti mismo. No vas en la dirección correcta a menos que haya algo pinchándote en el costado diciéndote, mira aquí, por aquí. Eso parte de ti, esa parte de ti te quiere tanto que no quiere que pierdas la oportunidad. Tomará medidas extremas para despertarte. Te hará sufrir mucho si no escuchas. ¿Qué otra cosa puede hacer? Ese es su propósito. wow, Entonces, que el dolor de nuestra vida se convierta en luz, que se produzca una eso no significa que ya de la noche a la mañana vamos a terminar em, en función de, de que ya no sentimos nada. Esto es permanente, es constante. Este es el caso de Diana de Gales con Mercurio y el Sol en la casa 7. Muy, pues imagínate, nace la princesa Diana, todo el mundo pendiente. Pues así vivió toda la vida claro. reflejado en la casa 7 sus matrimonios, sus parejas, sus amantes, y murió asediada por los paparazzis, ¿no? Ahí está. Ah, wow. Mira eso. Ella huyendo de ellos para poder ser ella, casa 6-7. Mira cómo aquí no es casa 12-1 que soy yo, sino soy yo a través de los otros, arrastrada por los otros. Solamente dejo la información ahí para que lo miremos. Este es un bebé no deseado, y después ella vive en otro país, los hijos la dejan, el marido la deja y se siente no ubicada. Transforma, la madre estuvo los 9 meses de la gestación en un hospital, muy enferma, podía morir o morir el bebé, pero cuando nace el bebé, ella no, el bebé llora, 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 la bebé llora y la madre no se levanta a darle, estaba muy mal, estaba totalmente, la deja llorar, llorar, llorar. Y es la queja de esta mujer, dice, a mí nadie me presta atención, nadie, nadie. Entonces está muy atrapada en ese rol y la ha llevado a trabajar con, ella se convierte en una artista, estudia artes plásticas y se especializa después utilizando el arte para trabajar con las dificultades de los niños. Es una forma como ha ido elaborando su impronta, su huella de nacimiento, con Neptuno, con el amor incondicional en Sagitario, enseñando, sanando. Qué bonito. Sí, entonces, este es el caso de Chico Xavier, el ultra famoso medium, famosísimo, extraordinario, brasileño, donde es un niño que su madre muere al nacer, pero el padre tiene muchos hijos y los reparte, y a él lo maltrata la persona que lo recibe, y ese maltrato, en medio de ese maltrato, él empieza a a conectarse con su mamá, que está muerta, y habla con ella. Luego en el tiempo él le ayuda, entre muchas cosas, aquí está Neptuno en el lado del tú,
con ese don extraordinario que él desarrolló, ayudó a mucha gente a sanar la relación con sus muertos. Ujú. Hay unas películas en YouTube, pueden verlas, extraordinarias, de la vida después de la vida, o Nuestro Hogar, que habla precisamente de Ah, esas capacidades. Y fue un hombre extraordinario, nunca cobró ni abusó por esa información. Y aquí tenemos el caso del señor Obama con Urano en el lado del tú y con el Sol. Y Urano es el raro, ¿no? Pues este es el padre de Obama, un hombre africano negro, y esta es la madre, una mujer blanca, años 60. Imaginémonos en Estados Unidos, años 60, el apartheid, esa pareja tan rara, Urano en la casa 7 de Obama. Y además le ponen al niño el nombre de Barack, que no significa nada. Él de hecho se lo cambió en la adolescencia, pero luego reaccionó y dijo, no, yo me llamo Barack, ese es mi nombre. ujú, Y esa rareza fue la que lo llevó con su actitud de aportar cosas diferentes, ser diferente. Él hizo una carrera muy rara, muy rápida, porque pasó de ser un político representante de un estado a ser senador y no terminó el periodo del Senado y terminó en la presidencia. ujú, Eso es Urano. Y fue el primer mandatario afroamericano, rompió un paradigma. Eso es Urano. Y su padre era un hombre de raza negra, su madre una mujer blanca, y luego ellos se separaron. Pero él tiene una hermana que es blanca, blanca, producto de una unión de su madre con otro esposo. Entonces, esa rareza en él la convirtió en una persona que trajo ciertos aportes. Lo podemos criticar, que los políticos, sí, pero estamos aquí para estudiar más allá de eso. ¿Ves? sí, Muy sí. bien, pues esto es lo que de alguna manera las improntas de Saturno, que es el miedo a la muerte, atreverse, la dificultad para asumir ante los demás, el abrirse, porque fue un parto muy lento, muy lento. Esta persona vivió hasta los 40 y tantos años con su mamá en la misma casa donde nació hasta que la madre murió. Y casi no se suelta de la casa donde nació, solo por la herencia y tiene unos graves problemas de apertura hacia los demás, vive con mucho miedo en las relaciones, no está casado, no tiene hijos, toda su familia, se aisló de su familia, sigue todavía en el canal de parto, su parto fue extremadamente lento y fue por cesárea. La idea es que esas dificultades las transformemos en luz en nuestra vida. Ujú, Pues esto era lo que quería compartir con ustedes para que podamos utilizar nuestras improntas del nacimiento como una forma de desarrollo, de trascendencia. Esta información la encuentran muy comprimida en el libro Los órganos de función de Bruno y Luis Huber, del método Huber de psicología astrológica. Está el maestro Stanislav Grof, está el libro de, del héroe de las mil caras y hay otras investigaciones. La idea es que nos permitamos, como decía Cristo, el que no nazca de nuevo no entrará en el reino del Espíritu. Y le ujú. decían, maestro, hay que volver al vientre materno. Y decía, no, no, no me han entendido. Nacer con conciencia. Pues la impronta del nacimiento nos invita a nacer de nuevo. Ujú. Bueno, pues Martín, muchas gracias Con por mucho esta gusto. presentación, por toda esta información y por esta visión, que realmente sí es muy impactante ver con todos estos ejemplos que has aportado. Y sobre todo también es esa parte positiva o la parte de, sí, esto está marcado en la carta, ¿no? Vemos que tiene una gran impronta, pero no significa que esta impronta y este trauma se quede ahí varado y no pueda, no se pueda trabajar y no se pueda aligerar y transformarlo, que eso, transmutarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer. Bueno, y que sea para el mayor bien, para que aportemos para nosotros mismos y para la sociedad esta información, que este dolor se vuelva luz, se vuelva capacidad, se vuelva... No, olvidémonos de dejar huella. A mí me parece que hay que quitarle la carga a los jóvenes de tienes que hacer algo, la misión de vida
El árbol da hojas, flores, frutos, aire, oxígeno, sombra. Está ahí y ni lo miran siquiera. Pues se trata de que seas tú, auténtico, con lo que eres, con lo que tienes, con tu dolor y tu luz, poder ofrecer tus frutos. Ujú, No para dejar huella. La huella ya la dejamos, nos parezca o no, la estamos dejando. ujú. Simplemente para hacer la vida, la manifestación del espíritu de la vida. Y que podamos realizar en esta tierra, en este plano, en esta vida, lo más valioso, la alegría, la sabiduría, la paz, la armonía y también enfrentar los momentos que corresponde enfrentar, que son complejos, difíciles, pero que lo podamos hacer con la conciencia de que es la vida, el espíritu de la vida manifestándose a través de nosotros. Bueno, Ujú. muchas gracias y nos Gracias a vemos ti. pronto. Hasta pronto. Adiós. Pronto. Adiós.